Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos los rincones más profundos del corazón y desentrañamos los misterios de las relaciones humanas. Hoy nos sumergiremos en una historia fascinante, una historia de valentía, vulnerabilidad y por supuesto de amor. Vamos a explorar la travesía de Yaman, un personaje ficticio, pero cuya lucha resuena con la experiencia de muchos de nosotros. Yaman, como tantos, se enfrenta a un desafío monumental: superar el miedo para encontrar el amor verdadero. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo? El miedo al rechazo, al fracaso, a la decepción. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esa sensación que nos impide avanzar, que nos encadena a la zona de confort, por más incómoda que ésta sea. Hoy, acompañaremos a Yaman en su viaje para desatar esas cadenas y abrazar la posibilidad del amor, sin importar los obstáculos que se presenten. Antes de que sigamos adelante, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán contenido inspirador, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el amor, las relaciones y el crecimiento personal. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Yaman. Yaman, desde niño, había construido muros alrededor de su corazón. No porque fuera una persona fría o insensible, sino precisamente por lo contrario. Era un alma sensible, profundamente empática, y las heridas del pasado, las decepciones amorosas de la adolescencia, lo habían marcado profundamente. Había aprendido, quizás de manera equivocada, que la mejor forma de protegerse era no permitir que nadie se acercara demasiado. Creía que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, y que mostrar sus sentimientos era invitar al dolor. Esta armadura, invisible para los demás, se manifestaba de diferentes maneras. Yaman era un hombre exitoso en su carrera, admirado por sus colegas, respetado por sus superiores. Era inteligente e ingenioso y tenía un gran sentido del humor. Pero en el ámbito personal, era reservado, evasivo y a veces incluso distante. Evitaba las relaciones serias, prefiriendo encuentros casuales que no implicaran un compromiso emocional. Justificaba su comportamiento con excusas como: estoy muy ocupado con el trabajo, o todavía no he encontrado a la persona indicada. Pero en el fondo sabía que la verdad era mucho más simple y a la vez mucho más compleja: tenía miedo. Un miedo profundo, arraigado en el subconsciente, que lo atormentaba silenciosamente. Para entender mejor la magnitud del miedo de Yaman, debemos retroceder un poco en el tiempo y explorar las experiencias que lo moldearon. Su primera gran decepción amorosa ocurrió durante la adolescencia, con una chica llamada Denise. Denise era popular, hermosa y aparentemente perfecta. Yaman, un chico tímido e inseguro, se enamoró perdidamente de ella. Después de meses de valentía acumulada, finalmente se atrevió a confesarle sus sentimientos. La reacción de Denise fue devastadora. Se rió en su cara, lo humilló frente a sus amigos y lo hizo sentir como el ser más insignificante del planeta. Esa experiencia dejó una cicatriz profunda en el corazón de Yaman, convenciéndolo de que no era lo suficientemente bueno para el amor. Más tarde en la universidad, intentó nuevamente abrir su corazón. Conoció a Aileen, una chica inteligente y apasionada con la que compartió intereses en común. Se enamoró de su intelecto, de su sentido del humor y de su espíritu libre. Esta vez la relación duró más tiempo, pero terminó abruptamente cuando Aileen le confesó que no estaba realmente enamorada de él y que necesitaba explorar otras opciones. Este segundo golpe fue aún más duro que el primero, ya que Yaman se había permitido ser vulnerable y había depositado todas sus esperanzas en esa relación. Después de esta experiencia, Yaman juró no volver a enamorarse nunca más. Decidió que era mejor protegerse del dolor a toda costa, aunque eso significara renunciar a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y así, Yaman se convirtió en un experto en mantener a la gente a distancia. Construyó una fachada de hombre exitoso e independiente, que no necesitaba a nadie para ser feliz. Se refugió en su trabajo, donde encontraba reconocimiento y validación. Se rodeó de amigos superficiales, con quienes compartía momentos de diversión, pero con quienes evitaba cualquier tipo de conversación profunda o personal. En el fondo se sentía solo y vacío, pero se negaba a admitirlo. Prefería vivir en su zona de confort, por más incómoda que ésta fuera, antes que arriesgarse a sufrir nuevamente. Un día el destino, o quizás la casualidad, puso a Elara en su camino. Elara era diferente a las mujeres que Yaman había conocido antes.
Tenía una luz especial, una energía contagiosa, y una capacidad innata para ver más allá de las apariencias. Era auténtica, honesta y no tenía miedo de mostrar sus vulnerabilidades. Desde el primer momento Elara sintió una conexión especial con Yaman, una chispa que la impulsó a acercarse a él, a pesar de su evidente reticencia. Elara trabajaba en la misma empresa que Yaman, pero en un departamento diferente. Se conocieron en una conferencia anual y desde el primer instante sintieron una extraña atracción mutua. Elara, con su espíritu aventurero y su facilidad para conectar con la gente, no se intimidó por la actitud distante de Yaman. En lugar de alejarse como hacían la mayoría de las personas, decidió acercarse y conocerlo mejor. Lo invitó a tomar un café, a almorzar juntos y a participar en actividades fuera del trabajo. Elara, con su paciencia infinita y su genuino interés en Yaman, comenzó a derribar poco a poco los muros que él había construido. No lo presionó, no lo juzgó, simplemente le ofreció su amistad, su apoyo y su comprensión. Lo invitó a compartir sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Le demostró que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, una forma de conectar con los demás a un nivel más profundo. Elara compartía sus propias historias, sus propias inseguridades y sus propios fracasos, creando un espacio seguro donde Yaman se sentía cómodo para ser él mismo. Yaman, sorprendido por la persistencia y la bondad de Elara, comenzó a bajar la guardia. Poco a poco se permitió mostrar su verdadero yo, sin máscaras ni pretensiones. Descubrió que Elara no lo juzgaba por sus errores del pasado, sino que lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía seguro, amado y aceptado. Empezó a disfrutar de la compañía de Elara, de sus conversaciones profundas, de su sentido del humor y de su capacidad para hacerlo reír. Pero el miedo seguía presente, acechando en las sombras. Yaman temía que si se entregaba por completo a Elara, la perdería, la decepcionaría, la lastimaría. Temía que la felicidad que estaba experimentando fuera solo un espejismo, una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. Su mente estaba constantemente llena de dudas y de escenarios catastróficos. Se preguntaba si era realmente digno del amor de Elara, si sería capaz de mantenerla feliz y si podría evitar cometer los mismos errores del pasado. Una noche, mientras caminaban por la playa, bajo la luz de la luna, Yaman se sinceró con Elara. Le confesó sus miedos, sus inseguridades y sus dudas. Le contó sobre las heridas del pasado que aún lo atormentaban y le explicó por qué le resultaba tan difícil confiar y entregarse por completo al amor. Le habló de Denise, de Aileen y de todas las veces que se había sentido rechazado y humillado. Le confesó que tenía miedo de volver a sufrir y que no sabía si era lo suficientemente fuerte para afrontar una nueva decepción. Elara escuchó atentamente sin interrumpir, con los ojos llenos de comprensión y cariño. No lo juzgó, no lo interrumpió, simplemente lo escuchó con atención y empatía. Cuando Yaman terminó de hablar, lo abrazó fuertemente y le dijo: Yaman, entiendo tu miedo. Sé que has sufrido y que te han lastimado. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, que no voy a abandonarte, que voy a amarte incondicionalmente, a pesar de tus miedos y tus inseguridades. No tienes que ser perfecto para mí. Te amo tal como eres, con todas tus virtudes y todos tus defectos. Elara le explicó que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la comprensión y en el apoyo incondicional. Le dijo que ella no esperaba que él cambiara, sino que simplemente quería estar a su lado mientras él sanaba sus heridas y aprendía a amar de nuevo. Las palabras de Elara resonaron en el corazón de Yaman como una melodía sanadora. Sintió una oleada de alivio, una sensación de liberación. Se dio cuenta de que no tenía que luchar solo contra sus miedos, que Elara estaba a su lado, dispuesta a acompañarlo en su camino hacia la sanación y el amor verdadero. Comprendió que el amor no era un riesgo que debía evitar, sino una oportunidad que debía abrazar. A partir de ese momento, Yaman tomó una decisión, la decisión de enfrentar sus miedos, de dejar atrás el pasado y de abrazar el presente con valentía y optimismo. Comenzó a trabajar en sí mismo, a perdonar a quienes lo habían lastimado y a aprender de sus errores. Se dio cuenta de que el amor no era una debilidad, sino una fuerza poderosa que podía transformar su vida. Buscó ayuda profesional, un terapeuta que lo guió en su proceso de sanación y lo ayudó a superar sus traumas del pasado. Aprendió a identificar sus patrones de comportamiento negativos y a reemplazarlos por pensamientos y acciones más saludables.
Con el apoyo incondicional de Elara, Yaman logró superar sus miedos y abrir su corazón al amor. Aprendió a confiar, a comunicarse abiertamente y a expresar sus sentimientos sin temor al rechazo. Descubrió que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad, sino de autenticidad y conexión. Empezó a compartir sus miedos con Elara, a hablar sobre sus inseguridades y a pedirle ayuda cuando la necesitaba. Descubrió que Elara no lo juzgaba por sus miedos, sino que lo apoyaba y lo animaba a superarlos. Yaman y Elara construyeron una relación sólida, basada en el amor, el respeto, la confianza y la comunicación. Una relación en la que ambos se sentían seguros, amados y aceptados tal como eran. Una relación que les permitía crecer juntos, superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. Se casaron en una hermosa ceremonia a la orilla del mar, rodeados de sus amigos y familiares. Formaron una familia, tuvieron hijos y vivieron una vida plena y feliz, llena de amor y de alegría. La historia de Yaman es una historia de esperanza, una historia que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar nuestros miedos y encontrar el amor verdadero. Una historia que nos invita a ser valientes, a ser vulnerables y a abrir nuestros corazones a la posibilidad del amor, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Porque al final el amor es la fuerza más poderosa del universo, la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y más feliz. Hemos llegado al final de esta inspiradora historia. Espero que hayan disfrutado acompañando a Yaman en su viaje para superar el miedo y encontrar el amor. Hemos visto cómo la vulnerabilidad, la honestidad y el apoyo incondicional pueden ser las claves para desbloquear nuestro potencial amoroso y construir relaciones significativas. Recuerden, el miedo es un obstáculo que podemos superar con valentía y determinación. No se rindan en su búsqueda del amor verdadero. La historia de Yaman es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los corazones más heridos y que la felicidad está al alcance de todos aquellos que se atreven a superar sus miedos y a abrirse a la posibilidad del amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propios miedos y a tomar acción para superarlos. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Se identifican con la lucha de Yaman? ¿Han superado sus propios miedos para encontrar el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y de inspiración donde todos nos sintamos seguros para compartir nuestras historias y para aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, el amor está ahí afuera, esperando a ser descubierto. No tengan miedo de buscarlo. Sean valientes, sean vulnerables y ábranse a la posibilidad del amor. Adiós.